Una mujer embarazada es abandonada en una parada de camión, con nada más que un bolillo en las manos. Mientras el frío de la noche avanza y las contracciones se acercan, un extraño decide detener su coche. Este simple gesto cambia el rumbo de dos vidas marcadas por el dolor y da inicio a un viaje de justicia y renacimiento. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. El cielo de la Ciudad de México comenzaba a teñirse de naranja y morado cuando el coche se detuvo frente a la parada de camión en la Avenida de los Insurgentes. Mariana miró por la ventana, confundida. Ese no era el camino que solían tomar para ir a casa de la mamá de él. Eduardo apagó el motor y se quedó en silencio por unos segundos, con las manos aún en el volante y los ojos fijos en la calle. «Necesito hacer algo rápido aquí cerca», dijo sin mirarla. «¿Te importa esperar unos minutos? Hay una panadería ahí en la esquina, compré pan calientito para nosotros. Toma, un poco de aire mientras lo resuelvo». Mariana se sujetó la panza de 8 meses, sintiendo el peso del bebé que ya estaba encajado. Le dolía la espalda, tenía los pies hinchados y solo quería llegar a casa para acostarse. Pero Eduardo parecía tenso los últimos días, distante, y ella no quería empezar otra discusión. «Está bien», respondió, abriendo la puerta con dificultad. «Pero no te tardes, ¿sí? Estoy cansada». Él solo asintió con la cabeza y le entregó una bolsa con el bolillo aún tibio. Mariana bajó del coche despacio, acomodándose la bolsa en el hombro y sosteniendo el pan contra su pecho. El aire fresco de la tarde le golpeó el rostro mientras caminaba hacia la banca de concreto de la parada. Eduardo arrancó de golpe, las llantas rechinando ligeramente en el asfalto. Ella miró hacia atrás, esperando verlo dar la vuelta a la manzana, pero el coche desapareció en la esquina y no regresó. Los primeros 5 minutos fueron tranquilos. Mariana abrió la bolsa y le dio una mordida al pan, sintiendo el sabor dulce y la textura suave derretirse en su boca. Pensó en cuánto tiempo faltaba para que naciera el bebé, en la ropita que aún necesitaba lavar, en la cuna que Eduardo había prometido armar el fin de semana pasado y que seguía desarmada en su caja. «Anda tan raro», pensó, pasándose la mano por la panza. «Quizás solo son los nervios de convertirse en papá». Pasaron 10 minutos. El tráfico en la avenida comenzó a disminuir. Algunos coches pasaban a toda prisa, pero ninguno se detenía. Mariana sacó su celular y vio que no tenía mensajes nuevos. Escribió: «Te estás tardando, amor. ¿Todo bien?». Lo envió y esperó. El mensaje fue entregado pero no leído. 15 minutos, 20, 30. El cielo se oscureció un tono más. Las luces de los postes comenzaron a encenderse automáticamente, proyectando sombras alargadas en la banqueta. Mariana sintió una punzada de ansiedad subirle por el pecho. Le llamó. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces, hasta que entró el buzón de voz. Volvió a llamar. Lo mismo. Al tercer intento la llamada fue rechazada. Fue en ese momento que algo dentro de ella se rompió. Todavía no era enojo, era confusión mezclada con miedo. Mariana abrió la aplicación de mensajería y releyó las conversaciones de los últimos días. Eduardo había estado cada vez más monosilábico, respondiendo con «sí, no, luego vemos». Ella lo había atribuido todo al estrés del trabajo, a la cercanía del nacimiento, a los gastos que estaban aumentando. Pero ahora, sola en esa parada de camión, con el pan enfriándose en sus manos, comenzó a darse cuenta de que tal vez había algo más. Escribió otro mensaje. «Eduardo, por favor, contéstame. Estoy preocupada». El mensaje fue entregado, leído, pero no llegó ninguna respuesta. Sus dedos temblaban mientras sostenía el teléfono. Intentó llamar una vez más. Ahora el número estaba apagado. Pasó 1 hora. La noche cayó por completo. El frío de la Ciudad de México en noviembre comenzó a penetrar su ropa, haciéndola temblar. Mariana se cruzó de brazos sobre la panza intentando calentarse, pero era inútil. La gente pasaba deprisa.
Algunos la miraban de reojo, pero nadie se detenía. Una mujer embarazada sola en una parada de camión por la noche no era algo lo suficientemente inusual como para llamar la atención, solo lo suficiente para generar una mirada de lástima rápida antes de seguir adelante. Pensó en llamar a su propia madre, pero no se hablaban desde hacía meses, desde el pleito horrible en el que su mamá le dijo que Eduardo no valía la pena y que Mariana estaba demasiado ciega para verlo. Pensó en llamar a su mejor amiga, Camila, pero se sentía demasiado humillada para admitir que tal vez estaba perdida y abandonada. Así que se quedó allí, paralizada entre el orgullo y la desesperación, esperando que en cualquier momento Eduardo regresara con alguna excusa barata y ella pudiera fingir que nada de eso estaba sucediendo. Pero él no volvió. Y cuanto más tiempo pasaba, más sentía Mariana que la verdad se le imponía como una piedra pesada en el pecho. «No va a volver», susurró una voz dentro de su cabeza. «Te dejó aquí a propósito». Sacudió la cabeza tratando de alejar el pensamiento. No, no era posible. Llevaban 3 años juntos, tenían planes, un bebé en camino. ¿Cómo alguien simplemente abandona a una persona así? Pero la respuesta estaba allí, en el silencio del teléfono, en su ausencia, en la forma en que todo había sido tan rápido y tan calculado. El pan aún tibio, la excusa vaga, la negativa a mirarla antes de irse. Todo tenía sentido ahora, un sentido cruel y doloroso que no quería aceptar. Mariana comenzó a llorar. No eran lágrimas dramáticas ni sollozos fuertes, sino un llanto silencioso que escurría por su rostro mientras miraba a la nada. Sintió una contracción leve en la parte baja del abdomen, un dolor sordo que iba y venía. No era la primera vez que sentía esas contracciones de práctica, pero ahora sola y desamparada parecían más amenazadoras. Intentó levantarse, pero las piernas le flaqueaban. Se sentó de nuevo, respirando hondo, tratando de controlar el pánico que comenzaba a apoderarse de su mente. «Necesito salir de aquí», pensó. «Necesito encontrar un lugar seguro». Pero ¿a dónde ir? No tenía suficiente dinero para un taxi hasta la casa de su madre al otro lado de la ciudad. No tenía amigos cercanos en la zona. Estaba completamente sola, con un bebé en camino y sin idea de qué hacer. Fue entonces cuando un coche disminuyó la velocidad y se detuvo unos metros más adelante. Mariana levantó la cabeza, el corazón acelerándose con una mezcla de esperanza y miedo. No era el coche de Eduardo. Era una camioneta plateada, un poco vieja, pero bien cuidada. La puerta del conductor se abrió y un hombre bajó. Parecía tener unos 40 años, cabello oscuro con canas en las sienes, rostro cansado, pero amable. Detrás de él, en el asiento trasero, una niña de unos 8 años miraba por la ventana con ojos grandes y curiosos. «Papá, mira, la señora se siente mal», dijo la niña señalando a Mariana. El hombre dudó. Mariana podía ver la lucha interna en su rostro, la parte de él que quería ayudar contra la parte que sabía que detenerse por una desconocida de noche podría ser peligroso. Pero entonces miró la panza de Mariana, su rostro mojado por las lágrimas, y algo en él cedió. «¿Se encuentra bien, señora?», preguntó acercándose despacio, manteniendo una distancia respetuosa. Mariana no pudo responder. Solo negó con la cabeza, las lágrimas cayendo más fuerte ahora. El hombre intercambió una mirada con su hija, que ya estaba bajando del coche con una botellita de agua en la mano. «Señora, tome un poco de agua», dijo la niña, extendiéndole la botella con una sonrisa tímida pero genuina. Mariana tomó el agua con manos temblorosas y bebió unos sorbos. El líquido fresco le bajó por la garganta seca, trayendo un alivio momentáneo. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano e intentó sonreírle a la niña. «Gracias, querida». El hombre se agachó frente a ella, aún manteniendo la distancia. «Disculpe que le pregunte, pero ¿necesita ayuda? ¿Alguien viene a buscarla?» Mariana lo miró, a ese extraño que se había detenido cuando todos los demás habían seguido de largo, y sintió una necesidad desesperada de decir la verdad. «No», susurró. «Nadie va a venir. Me dejaron aquí».
El hombre frunció el ceño, confundido. ¿La dejaron? ¿Cómo que la dejaron? Mariana respiró hondo, tratando de organizar las palabras. Mi novio me trajo hasta aquí. Dijo que iba a resolver algo rápido y que volvía. Pero ya pasó más de 1 hora y no... Contesta el teléfono. Se detuvo sintiendo un nudo en la garganta. Creo que no va a volver. Creo que me abandonó aquí. El silencio que siguió fue pesado. El hombre intercambió otra mirada con su hija, esta vez más preocupado. La niña se acercó a Mariana y le tocó ligeramente la mano. No esté triste, señora. Mi papá la va a ayudar. Él siempre ayuda a todo el mundo. El hombre suspiró y se pasó la mano por el cabello. Mire, no sé bien qué está pasando aquí, pero no puedo dejarla sola en esta condición. Me llamo Roberto y esta es mi hija Julia. Si quiere, podemos llevarla a algún lugar. ¿Tiene a alguien a quien pueda llamar? ¿Algún familiar? ¿Amigo? Mariana pensó en su madre, en la distancia que había entre ellas, en la vergüenza de admitir que ella tenía razón sobre Eduardo. Pensó en Camila, que probablemente estaría de guardia en el hospital. Pensó en todos los puentes que había quemado en los últimos meses por culpa de Eduardo, que siempre decía que no necesitaban a nadie más que a ellos dos. No tengo a dónde ir, admitió finalmente con la voz quebrada. No ahora. Roberto se quedó en silencio por un momento, claramente sopesando las opciones. Julia le jaló la manga de la camisa. Papá, no podemos dejarla aquí. Tiene un bebé en la panza. Lo sé, hija, respondió Roberto, volviendo a mirar a Mariana. Mire, yo vivo aquí cerca, a unos 10 minutos. No es la gran cosa, pero tengo un cuarto de visitas que podemos arreglar. Puede quedarse ahí hasta que resuelva sus cosas, hasta que hable con alguien, no sé. No puedo dejarla aquí en la calle. Mariana lo miró incrédula. ¿Por qué haría eso por una extraña? Roberto se encogió de hombros. Porque si fuera mi hermana o mi hija en el futuro, querría que alguien se detuviera. Porque es lo correcto. Le extendió la mano. Venga, vámonos de aquí. Mariana dudó. Todo en ella le gritaba que no confiara, que no aceptara ayuda de extraños, que tuviera cuidado. Pero la alternativa era quedarse allí, sola, embarazada, sin dinero y sin perspectivas. Miró a Julia, a esa niña de ojos amables que todavía creía en la bondad de las personas, y pensó en el bebé que llevaba dentro. ¿Qué clase de madre sería si no aceptaba ayuda cuando la necesitaba? Tomó la mano de Roberto y se levantó despacio. Gracias, dijo con la voz entrecortada. No se imagina cuánto significa esto. Caminaron hasta la camioneta. Julia ayudó a Mariana a subir al asiento del copiloto mientras Roberto guardaba la bolsa con el pan y su bolso. Cuando todos estuvieron acomodados, él encendió el motor y salió lentamente por la avenida. Mariana miró por la ventana, viendo la parada de camión desaparecer en la distancia, y sintió algo extraño dentro de ella. No era solo tristeza o enojo, era una mezcla de alivio, miedo y una pizca de esperanza que no sabía si tenía derecho a sentir. La casa de Roberto estaba en una colonia tranquila y arbolada, con calles estrechas y casas antiguas. Se estacionó frente a una construcción de 2 pisos, con un jardín al frente y un porche con mecedoras. No era lujosa, pero era acogedora. El tipo de lugar que Mariana siempre soñó tener, pero nunca consiguió. Julia bajó corriendo y abrió el portón. «Venga, señora, entre. Le voy a enseñar el cuarto». Roberto ayudó a Mariana a bajar y la guió hasta la casa. El interior era sencillo pero ordenado. Una sala con un sofá de tela a cuadros, un librero lleno de libros, fotos familiares en las paredes. La cocina al fondo desprendía un ligero olor a café. Todo parecía vivido, usado, real. El cuarto de visitas era pequeño, con una cama individual, una cómoda y una ventana que daba al jardín trasero. Roberto encendió la luz y acomodó las almohadas. «Disculpe el desorden, no recibimos muchas visitas». «Está perfecto», dijo Mariana sinceramente. «Muchas gracias, de verdad». Julia apareció en la puerta con una cobija. «Tome, señora. En la noche hace bastante frío». Mariana tomó la cobija y abrazó a la niña. «Eres muy amable, Julia. Gracias por pedirle a tu papá que se detuviera». Roberto carraspeó.
claramente incómodo con la emoción del momento. Bueno, la voy a dejar descansar. Si necesita algo, aquí estamos. Hay un baño ahí en el pasillo. Mañana platicamos mejor sobre qué hacer. ¿Está bien? Mariana solo asintió. Cuando Roberto y Julia salieron y cerraron la puerta, se sentó en la cama y finalmente permitió que las lágrimas cayeran libremente. Lloró por la traición, por el abandono, por la sensación de estar completamente perdida. Pero también lloró de alivio por estar en un lugar seguro, por no estar más sola en esa parada de camión, por haber encontrado gente buena en un momento tan oscuro. Se acostó en la cama y puso las manos sobre su panza. El bebé se movió, un movimiento suave que siempre la hacía sonreír. «Vamos a estar bien», susurró. «No sé cómo todavía, pero vamos a estar bien». Esa noche, Mariana durmió profundamente por primera vez en semanas. No soñó con Eduardo, ni con el futuro incierto. Soñó con una parada de camión vacía y silenciosa, y con un largo camino abriéndose frente a ella, sin fin a la vista, pero también sin vuelta posible. Al día siguiente, se despertó con el olor a café y pan tostado que venía de la cocina. Por un breve segundo, olvidó dónde estaba y todo lo que había sucedido. Pero entonces, la realidad volvió como una ola fría y recordó. Eduardo la había dejado. Estaba en casa de extraños. Su hijo nacería en unas semanas y no tenía idea de cómo lidiar con todo eso. Mariana se levantó despacio, se lavó la cara en el baño y bajó a la cocina. Roberto estaba preparando café mientras Julia comía cereal. Ambos sonrieron cuando la vieron. «Buenos días», dijo Roberto. «¿Durmió bien?» Mariana asintió. «Mejor de lo que esperaba. Gracias de nuevo por todo». «Siéntese, le sirvo un café». «Julia, pásale el pan». Desayunaron juntos en un silencio cómodo. Julia hablaba de la escuela, de la maestra de matemáticas que le caía mal, del dibujo que estaba haciendo para la feria de ciencias. Roberto escuchaba pacientemente, haciendo preguntas y riéndose de las historias de su hija. Mariana observaba todo aquello con una mezcla de admiración y tristeza. Esa era la vida que ella imaginaba tener. Sencilla, tranquila, llena de pequeños momentos de felicidad. Después del desayuno, Roberto mandó a Julia a jugar a su cuarto y se sentó frente a Mariana. «Mire, no quiero ser invasivo, pero necesitamos hablar de lo que pasó ayer. Dijo que la abandonaron. ¿Está segura de eso?» Mariana respiró hondo y sacó su celular. Le mostró los mensajes a Roberto, los intentos de llamada, el último mensaje visto pero sin respuesta. «Estoy segura», dijo con la voz firme a pesar de las lágrimas que comenzaban a formarse. «Él lo planeó, me dejó ahí y desapareció». Roberto leyó los mensajes con el rostro cada vez más serio. «Esto es muy grave, Mariana. Está embarazada de 8 meses. Esto no es solo abandono emocional, es abandono de persona. Hay cuestiones legales aquí». Mariana no había pensado en eso. Estaba tan enfocada en el dolor emocional que no había considerado el aspecto legal. «¿Usted cree que debería hacer algo? ¿Cómo buscar un abogado?» Roberto asintió. «Creo que sí. Necesita protegerse y proteger al bebé. Esto no puede quedar así». Hizo una pausa. «Conozco a una abogada que trabaja con casos de derecho familiar. Si quiere, puedo presentársela». Mariana se miró las manos, el celular que sostenía, los mensajes que comprobaban el abandono. Una parte de ella quería olvidar todo, fingir que nada había pasado, seguir adelante. Pero otra parte, más fuerte y más consciente, sabía que esto no era por venganza, era por justicia, era por garantizar que su hijo tuviera lo que merecía. «Acepto», dijo finalmente. «Quiero hablar con esa abogada». Roberto sonrió levemente. «La llamaré hoy mismo. Mientras tanto, puede quedarse aquí el tiempo que necesite, sin presión, sin prisa. La vamos a ayudar en lo que sea necesario». Mariana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de nuevo, pero esta vez no eran de tristeza, eran de gratitud. «¿Por qué está haciendo todo esto por mí?», preguntó. «Ni siquiera me conoce». Roberto se quedó en silencio por un momento, como si estuviera meditando la respuesta. «Porque sé lo que es sentirse perdido y sin ayuda».
Pasé por algo parecido cuando la mamá de Julia se fue. Simplemente desapareció una noche, nos dejó solos. Sé lo que es tener que reconstruir todo desde cero, y si alguien me hubiera ayudado en ese entonces, tal vez habría sido un poco más fácil. Miró a Mariana. Así que estoy haciendo por usted lo que me gustaría que hubieran hecho por mí. Las palabras de Roberto resonaron en la mente de Mariana por el resto del día. Se quedó en el cuarto, organizando sus pensamientos, respondiendo mensajes de Camila que finalmente se había dado cuenta de que algo andaba mal. Todavía no le contó todo, solo le dijo que estaba bien y que pronto le explicaría. No estaba lista para enfrentar las preguntas, los juicios, «te lo dije». Esa tarde, Roberto regresó con la abogada. Se llamaba Leticia, una mujer de unos 50 años, de cabello corto y mirada penetrante. Escuchó la historia de Mariana en silencio, tomando notas en un cuaderno. Cuando Mariana terminó, la licenciada Leticia cerró el cuaderno y la miró con seriedad. «Mariana, lo que te pasó es muy grave. El abandono de persona durante la gestación es un delito. Tienes pruebas, tienes testigos, tienes un historial claro. Podemos iniciar un proceso no solo para garantizar la pensión alimenticia y los derechos del bebé, sino también para responsabilizar legalmente al padre por la situación en la que te puso». Mariana tragó saliva. «¿Y si él lo niega? ¿Y si dice que yo fui la que se bajó del coche y que todo fue un malentendido?» Leticia sonrió de forma tranquilizadora. «Por eso documentamos todo. Los mensajes, el historial de ubicación si lo tienes, testigos que te vieron sola en la parada de camión. La verdad siempre sale a la luz cuando tienes pruebas». Hizo una pausa. «Pero necesitas estar segura de que quieres esto. Procesos así son desgastantes emocionalmente. Vas a tener que revivir todo. Vas a tener que enfrentarlo a él y posiblemente a su familia. Tienes que estar preparada». Mariana pensó en el bebé, en el futuro que quería construir, en la dignidad que había perdido en esa parada de camión. «Quiero», dijo con firmeza. «Quiero hacer esto de la forma correcta, por mi hijo». Los días siguientes se convirtieron en una rutina que Mariana nunca imaginó tener. Por la mañana se despertaba con el olor a café que Roberto preparaba antes de llevar a Julia a la escuela. Desayunaban juntos, conversaban sobre cosas sencillas, y poco a poco esa casa de extraños comenzaba a parecer menos extraña y más como un refugio temporal de la tormenta en que se había convertido su vida. La licenciada Leticia había diseñado una estrategia clara. Primero, necesitaban documentar todo lo que había sucedido esa noche. Los mensajes ya estaban guardados, los registros de llamadas también, pero insistió en que necesitaban más. Testigos visuales, alguien que hubiera visto a Mariana sola en esa parada de camión, alguien que pudiera confirmar la historia más allá de toda duda razonable. Fue Roberto quien sugirió que volvieran al lugar. «Tal vez alguien que trabaje por ahí vio algo», dijo durante el almuerzo de un jueves. «Hay una panadería, una tiendita, una gasolinera. Alguien debió notar a una mujer embarazada sola por la noche». Mariana sintió que se le revolvía el estómago solo de pensar en volver a ese lugar. La parada de camión se había convertido en un símbolo de humillación y dolor en su mente. Pero sabía que Roberto tenía razón. Si querían construir un caso sólido, necesitaban todas las pruebas posibles. Esa tarde, con Julia en la escuela, Roberto y Mariana regresaron a la Avenida de los Insurgentes. Era un día soleado, completamente diferente de la noche fría y oscura del abandono. Los coches pasaban a un ritmo constante, la gente caminaba por las banquetas. Todo parecía tan normal que era difícil creer que algo tan terrible hubiera sucedido allí apenas unos días atrás. Roberto se estacionó frente a la panadería, que estaba a pocos metros de la parada. «Empecemos por aquí», dijo apagando el motor. Entraron en la panadería, el olor a pan fresco invadiendo sus fosas nasales. Un hombre de unos 60 años, de cabello blanco y con un mandil sucio de harina, estaba detrás del mostrador organizando los panes. Los miró con una sonrisa automática de comerciante. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarles?» Roberto se acercó al mostrador. «Buenos días.
En realidad no venimos a comprar. Estamos buscando información sobre algo que pasó aquí la semana pasada. El hombre frunció el ceño, curioso. ¿Qué tipo de información? Mariana dio un paso al frente, con la mano yendo instintivamente a su panza. El martes pasado, por la noche, me dejaron en la parada de camión de ahí enfrente. Me quedé sola por más de 1 hora, embarazada, sin nadie que me ayudara. Queríamos saber si usted estaba trabajando esa noche, si vio algo. El rostro del hombre cambió. La expresión casual dio paso a algo más serio, más atento. Espere, ¿usted es la señora que estaba sentada ahí, embarazada, con una bolsa de pan? Mariana sintió que el corazón se le aceleraba. Sí, soy yo, ¿que usted me vio? El hombre salió de detrás del mostrador limpiándose las manos en el mandil. Sí, la vi. Estaba cerrando la panadería, serían como las 8 de la noche. La vi sentada ahí, sola, y se me hizo raro. Una mujer en su condición, a esa hora, sin nadie cerca. Hasta pensé en ir a preguntarle si todo estaba bien, pero luego llegó gente aquí, y cuando volví a mirar, usted todavía estaba ahí. Me quedé preocupado. Roberto se adelantó. ¿Le importaría dar una declaración formal sobre esto? Sería muy importante para ayudar a Mariana. El hombre miró a Mariana, a su voluminosa panza, a su rostro marcado por las malas noches. Claro que no me importa. Lo que le hicieron fue una cobardía. Si necesita mi palabra para ayudar, cuente conmigo. Mariana sintió que se le subían las lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza, eran de gratitud. Gracias, señor. No se imagina cuánto significa esto. El hombre tomó un papel y anotó su nombre completo, teléfono y la dirección de la panadería. Me llamo Osvaldo. Trabajo aquí desde hace 30 años. Conozco a todo el mundo de esta zona. Si me necesita para cualquier cosa, solo búsqueme. Cuando salieron de la panadería, Roberto estaba sonriendo. ¿Ves? Encontramos un testigo. Esto fortalece mucho tu caso. Mariana sostuvo el papel con los datos de Osvaldo como si fuera el bien más preciado del mundo. No creí que se acordara de mí. Pensé que nadie se había dado cuenta. La gente se da cuenta de más cosas de las que pensamos, dijo Roberto, abriéndole la puerta del coche. A veces solo no saben cómo ayudar, pero cuando les das la oportunidad, aparecen. Esa noche, Leticia se puso radiante cuando supo del testigo. Perfecto, dijo por teléfono. Con la declaración de Osvaldo, los mensajes y el historial, tenemos un caso muy sólido. Voy a empezar a preparar la documentación para presentar la demanda. ¿Estás preparada para esto, Mariana? Mariana miró a Roberto y a Julia, que estaban en la sala viendo la televisión. Miró el cuarto sencillo donde había dormido las últimas noches, la casa que se había convertido en su refugio. Pensó en el bebé que crecía dentro de ella, en el futuro que quería construir. Sí, respondió. Estoy preparada. Las semanas siguientes fueron intensas. Leticia trabajaba rápidamente, armando el proceso pieza por pieza. Mariana tuvo que revivir cada momento de esa noche, dar detalles, responder preguntas difíciles. Fue doloroso pero necesario. Roberto siempre estaba cerca, ofreciendo un apoyo silencioso. Julia, con su inocencia infantil, traía ligereza a los momentos más pesados, haciendo reír a Mariana con sus historias de la escuela y sus dibujos coloridos. Mientras tanto, Mariana comenzó a organizar su vida. No podía depender de la bondad de Roberto para siempre. Necesitaba un plan. Llamó a Camila, quien finalmente se enteró de toda la historia, y se enfureció con Eduardo. ¿Cómo pudo hacerte eso?, gritó Camila por teléfono. Le voy a arrancar la cabeza si me lo encuentro en la calle. Tranquila, Mila, dijo Mariana, usando el apodo cariñoso de su amiga. Estoy lidiando con esto de la forma correcta, legalmente, pero voy a necesitar tu ayuda cuando nazca el bebé. Cuenta conmigo para todo, respondió Camila. Vas a estar bien, Mari. Sé que sí. Mariana también llamó a su madre. Fue una de las llamadas más difíciles que había hecho. Hola, mamá, dijo cuando la voz familiar respondió al otro lado. Hubo un silencio, luego un suspiro. Mariana, hace meses que no llamas. ¿Pasó algo? Mariana respiró hondo.
Sí pasó, mamá, y tenías razón sobre Eduardo. Le contó todo, desde el abandono hasta el proceso legal, desde la casa de Roberto hasta los planes para el bebé. Cuando terminó, estaba llorando. Su madre se quedó en silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz estaba entrecortada. Hija, yo no quería tener razón, solo quería que fueras feliz. Hizo una pausa, pero estoy orgullosa de ti. Por estar enfrentando esto, por no haberte rendido. Eres más fuerte de lo que imaginas. Mariana se secó las lágrimas. ¿Quieres venir a verme? ¿Conocer la casa donde estoy viviendo? ¿Conocer a Roberto y a Julia? Me encantaría, respondió su madre. Cuando quieras recibirme, ahí estaré. Fin de semana siguiente, la madre de Mariana apareció en la puerta de la casa de Roberto con un pastel de zanahoria y una sonrisa nerviosa. Fue recibida con la hospitalidad genuina que Roberto parecía tener en abundancia. «Doña Teresa, sea bienvenida», dijo, estrechándole la mano. «Mariana habla mucho de usted». Teresa miró al hombre que había acogido a su hija, la casa sencilla pero acogedora, a Julia que la saludó con un abrazo espontáneo. Sintió una gratitud profunda por esas personas que ni siquiera conocían a Mariana, pero que habían hecho más por ella que muchos que se decían amigos o familia. Durante la comida, Teresa observó la dinámica entre ellos, la forma en que Roberto se aseguraba de que Mariana estuviera cómoda, cómo Julia conversaba animadamente sobre la escuela y el bebé que estaba por nacer, cómo todos parecían genuinamente felices de estar juntos. Había algo allí que iba más allá de la simple bondad. Había conexión, había cuidado mutuo, había algo que comenzaba a parecerse a una familia. Después de la comida, Teresa llevó a Mariana al jardín. «Hija, este hombre que te acogió parece ser muy especial». Mariana miró hacia adentro de la casa, donde Roberto lavaba los platos mientras Julia los secaba. «Lo es, mamá. Él y Julia me salvaron la vida esa noche. No sé qué habría sido de mí si no se hubieran detenido». Teresa tomó la mano de su hija. «¿Y tú? ¿Cómo te sientes con todo esto? El proceso, el bebé, este nuevo comienzo». Mariana pensó por un momento. «Tengo miedo, mamá. Mucho miedo. De no poder con todo, de no ser una madre lo suficientemente buena, de estar tomando las decisiones equivocadas. Pero también tengo esperanza. Esperanza de que las cosas van a mejorar, de que voy a lograr construir una vida buena para mi hijo. Y estoy agradecida por haber encontrado gente buena en medio de tanto dolor». Teresa abrazó a su hija. «Vas a ser una madre increíble, y no estás sola. Me tienes a mí, a Camila, a estas personas maravillosas. Te vamos a ayudar». Mientras madre e hija conversaban en el jardín, dentro de la casa Roberto se secaba las manos en una toalla y miraba por la ventana. Julia apareció a su lado. «Papá, ¿Mariana se va a quedar a vivir con nosotros para siempre?» Roberto suspiró. «No lo sé, hija. Ella tiene su vida, su familia. Solo la estamos ayudando hasta que se organice». Julia se quedó pensativa. «Pero me gusta que esté aquí. La casa está menos silenciosa, y es buena onda, y cuando nazca el bebé va a ser todavía más padre». Roberto sonrió y le alborotó el cabello a su hija. «A mí también me gusta que esté aquí, pero no podemos apegarnos demasiado, ¿de acuerdo? La gente va y viene en nuestra vida. Ayudamos en lo que podemos y las dejamos seguir su camino». Julia asintió, pero Roberto podía ver en su rostro lo mismo que sentía en el pecho. Esa casa había cambiado con la presencia de Mariana. Se había vuelto más llena, más viva, más como un verdadero hogar, y sabía que cuando ella se fuera, dejaría un vacío que sería difícil de llenar. El proceso legal comenzó oficialmente 2 semanas después. Leticia presentó una demanda de reconocimiento de paternidad, una solicitud de pensión alimenticia retroactiva y una compensación por abandono de persona. Eduardo fue notificado oficialmente. Mariana no estuvo presente cuando recibió la notificación, pero Leticia le contó que se había quedado visiblemente afectado. «Intentó alegar que todo fue un malentendido», explicó Leticia durante una reunión,
En su despacho. Dijo que tú le pediste bajar del coche, que se habían peleado. Pero cuando le presenté los mensajes, el historial de llamadas y la declaración de Osvaldo, se quedó sin respuesta. Su abogado pidió tiempo para analizar las pruebas. Mariana sintió una mezcla de satisfacción y tristeza. Una parte de ella quería que Eduardo sufriera las consecuencias de sus actos. Otra parte, más pequeña pero aún presente, sentía lástima por él. Después de todo, era el padre de su hijo. Y a pesar de todo el dolor, no era eso lo que ella quería. Quería una familia, quería amor, quería un compañero. Pero la vida no siempre da lo que queremos. Leticia continuó. La noticia se filtró a algunas personas, amigos en común, familia. La gente está empezando a enterarse de lo que pasó. Y sinceramente, Mariana, la reacción ha sido muy favorable para ti. Nadie entiende cómo alguien puede abandonar a una mujer embarazada. ¿Eso es bueno para el caso?, preguntó Mariana. Leticia asintió. Sí, lo es. La opinión pública no decide los casos legales, pero crea presión. Hace más difícil que él cree una narrativa alternativa cuando todo el mundo ya sabe la verdad. Las semanas siguientes, Mariana comenzó a sentir las consecuencias sociales del proceso. Eduardo perdió algunos amigos que lo confrontaron por el abandono. Su familia, inicialmente escéptica, comenzó a cuestionar su versión de los hechos cuando las pruebas se hicieron públicas. Algunos de sus compañeros de trabajo comenzaron a tratarlo de manera diferente, con menos respeto, con más distancia. Mariana se enteró de esto a través de conocidos en común, a través de mensajes de personas que querían expresar su apoyo. Algunos de esos mensajes eran reconfortantes, otros no tanto. Hubo gente que intentó hacerla sentir culpable, diciendo que demandar al padre de su hijo era cruel, que un niño necesita a su padre presente, que estaba siendo vengativa. Pero Mariana se mantuvo firme. No lo estaba haciendo por venganza. Lo estaba haciendo por justicia, por dignidad, por garantizar que su hijo tuviera lo que merecía. Y si Eduardo quería ser un padre presente, podría haber empezado por no abandonar a la madre de su hijo en una parada de camión. Mientras el proceso avanzaba, el cuerpo de Mariana también pasaba por sus propias transformaciones. Estaba en la semana 36 de gestación. El bebé estaba encajado, sus movimientos se volvieron más restringidos y las contracciones de práctica se hicieron más frecuentes e intensas. Llevaba un seguimiento regular en una clínica pública, donde los médicos la monitoreaban de cerca. Roberto siempre se ofrecía a llevarla a las consultas. Al principio Mariana se negaba, no queriendo abusar de su bondad, pero con el tiempo se dio cuenta de que él realmente quería ayudar, que no era una carga o una obligación para él, era genuino, así que aceptaba, e iban juntos, a veces con Julia cuando no tenía clases. Fue durante una de esas consultas que la doctora le dio la noticia. Mariana, por el desarrollo del bebé y tu condición física, creo que el parto ocurrirá en las próximas 2 semanas. Puede ser antes, puede ser un poco después, pero te diría que estés atenta a las señales. Si las contracciones se vuelven regulares, si se rompe la fuente, ven inmediatamente al hospital. Mariana salió del consultorio con el corazón acelerado. Era real, muy real. En cuestión de días, sería madre. Miró a Roberto, que lo había escuchado todo. Tengo miedo, admitió. Roberto le puso una mano en el hombro de forma reconfortante. Es normal tener miedo, pero vas a estar bien, y nosotros vamos a estar aquí para ayudarte en lo que necesites. Esa noche, Mariana no pudo dormir. Se quedó acostada mirando el techo, con las manos en la panza, sintiendo los movimientos del bebé. Le habló en voz baja, como siempre hacía cuando estaba sola. Hola, pequeño. Tu mamá está aquí. Tengo miedo, no te voy a mentir. Miedo de no ser lo suficientemente buena. Miedo de hacer todo mal. Pero te prometo que lo voy a intentar. Voy a hacer mi mejor esfuerzo. Y vas a tener amor, vas a tener cuidado, vas a tener todo lo que necesites. Aunque tu papá no esté aquí, nunca vas a estar solo, te lo garantizo. El bebé pateó como si estuviera respondiendo. Mariana sonrió en la oscuridad. Iban a estar bien, tenía que creerlo. Al día siguiente,
Leticia llamó con novedades. Mariana, el abogado de Eduardo, se puso en contacto. Quiere llegar a un acuerdo. Está dispuesto a reconocer la paternidad, pagar la pensión, todo lo que estamos pidiendo. Pero quiere que retires la parte sobre el abandono de persona. Quiere que eso no conste oficialmente. Mariana se quedó en silencio. Era una decisión importante. Con el acuerdo, garantizaría todo lo que necesitaba para el bebé sin prolongar el proceso, pero también significaría dejar pasar la parte más dolorosa de lo que sucedió, como si esa noche en la parada de camión nunca hubiera existido oficialmente. «Necesito pensarlo», le dijo a Leticia. «Claro, pero piénsalo rápido. La oferta tiene un plazo». Mariana pasó el resto del día pensando. Habló con Roberto, con su madre, con Camila. Todos tenían opiniones diferentes. Roberto pensaba que debía aceptar, enfocarse en el futuro y no en el pasado. Su madre pensaba que debía luchar hasta el final, no dejar que Eduardo se librara de las consecuencias. Camila estaba dividida viendo ambos lados. Al final fue Julia quien, sin saberlo, ayudó a Mariana a decidir. La niña estaba dibujando en la mesa de la cocina cuando preguntó: «Mariana, cuando nazca el bebé, ¿le vas a contar la historia de cómo se conocieron?» Mariana miró a la niña. «¿Cómo así, Julia?» Julia siguió dibujando. «O sea, ¿le vas a contar que estabas sola, que mi papá se detuvo para ayudar, que viniste a vivir con nosotros? Creo que es una historia padre. Triste al principio, pero padre al final». Mariana sintió que algo encajaba dentro de ella. «Sí», dijo. «Sí, se la voy a contar. La historia completa, porque es importante que sepa la verdad». Y en ese momento decidió. Llamó a Leticia. «No voy a aceptar el acuerdo. No voy a borrar lo que pasó. Mi hijo va a crecer sabiendo la verdad, y esa verdad necesita estar documentada. No es por venganza, es por no permitir que la historia se reescriba». Leticia se quedó en silencio por un segundo. «¿Estás segura? El proceso continuará. Puede tardar más. Puede ser más desgastante». «Estoy segura», dijo Mariana con firmeza. «La verdad importa, y no voy a dejar que la borren». «Entendido», respondió Leticia, y Mariana pudo oír el orgullo en la voz de la abogada. «Sigamos adelante entonces». Esa noche, Mariana sintió la primera contracción real. No era como las otras, suaves y pasajeras. Era intensa, dolorosa, apoderándose de todo su abdomen. Miró el reloj. 12:15 de la noche. Respiró hondo, esperando que pasara. 20 minutos después, otra contracción. Luego otra. Regulares, intensas, inconfundibles. Se levantó despacio y fue al cuarto de Roberto. Tocó la puerta con el corazón acelerado. «Roberto», llamó en voz baja. «Roberto, creo que ya es hora». La puerta se abrió casi de inmediato. Roberto apareció con el rostro marcado por el sueño, pero los ojos ya alertas. «¿Mariana?», preguntó con la voz ronca. «¿Qué pasa?» «Las contracciones», dijo sujetándose la panza. «Vienen regulares. Creo que ya es hora». Roberto no dudó. Entró en su cuarto, se puso unos jeans y una camiseta rápidamente. «Voy a despertar a Julia. ¿Puedes caminar hasta el coche?» Mariana asintió, respirando hondo mientras llegaba otra contracción. Roberto fue al cuarto de su hija y la despertó con suavidad. «Hija, Mariana va a tener al bebé. Necesitamos llevarla al hospital ahora». Julia se despertó rápidamente, con los ojos muy abiertos de emoción y nerviosismo. «¿En serio? ¿El bebé va a nacer ahora?» «Parece que sí. Vamos, ponte una chamarra que hace frío». Minutos después, los tres estaban en la camioneta, cruzando las calles vacías de la Ciudad de México en dirección al Hospital General. Mariana estaba en el asiento del copiloto, cronometrando las contracciones en su celular. 7 minutos, dijo después de otra ola de dolor. Se están acercando. Roberto conducía rápido pero con cuidado, mirándola de reojo cada pocos segundos. «¿Estás bien? Aguanta. Ya casi llegamos». Desde el asiento trasero, Julia se inclinó hacia adelante. «Mariana, eres muy valiente.
Mi maestra dijo que tener un bebé es lo más valiente que una mujer puede hacer. Mariana sonrió a pesar del dolor. Tu maestra tiene razón, Julia, pero también tengo miedo. Solo no dejo que el miedo me detenga. El hospital estaba silencioso cuando llegaron. En urgencias de ginecología y obstetricia solo había otras 2 embarazadas esperando. Roberto ayudó a Mariana a bajar del coche mientras Julia sostenía la pañalera que habían preparado días atrás. Una enfermera se acercó a ellos con una silla de ruedas. ¿Cuántas semanas?, preguntó la enfermera, evaluando a Mariana con una mirada profesional. 37 semanas y 4 días, respondió Mariana entre respiraciones controladas. ¿Y las contracciones? Cada 6, 7 minutos, regulares desde hace 1 hora. La enfermera asintió y comenzó a empujar la silla hacia adentro. Los acompañantes pueden esperar en la sala de espera. Primero vamos a evaluarla. Roberto tomó la mano de Mariana antes de que se la llevaran. Voy a estar aquí. Cualquier cosa, aquí estamos esperando. ¿De acuerdo? Mariana le apretó la mano sintiendo una gratitud inmensa. Gracias, Roberto. Por todo. Él sonrió. Todo va a salir bien. Eres fuerte. Mariana fue llevada a una sala de evaluación donde una doctora de guardia la examinó. Tienes 4 centímetros de dilatación, informó la doctora después del examen. El trabajo de parto ya comenzó. Vamos a internarte y a monitorear la evolución. Por el ritmo de las contracciones diría que tu bebé nacerá en las próximas horas. Las siguientes horas fueron una mezcla de dolor, miedo y determinación. Mariana fue llevada a una sala de labor donde la conectaron a monitores que registraban los latidos del corazón del bebé y la intensidad de las contracciones. Las enfermeras entraban y salían, verificando su dilatación, ajustando su posición, ofreciendo palabras de aliento. El dolor aumentaba progresivamente. Cada contracción era una ola que comenzaba en la espalda, envolvía toda la panza y la dejaba sin aire por largos segundos. Entre las contracciones, Mariana intentaba descansar, pero el miedo y la ansiedad no la dejaban relajarse por completo. Pensaba en el bebé, en cómo sería sostenerlo por primera vez, en cómo sería mirar su rostro y saber que era madre. También pensaba en Eduardo. En algún rincón de su mente, una parte de ella todavía esperaba que él apareciera, que se hubiera enterado de alguna manera de que estaba en trabajo de parto, que viniera corriendo para estar presente en el nacimiento de su hijo. Pero las horas pasaban y él no aparecía, porque ni siquiera sabía dónde estaba ella, y aunque lo supiera, probablemente no vendría. Esa constatación dolía casi tanto como las contracciones, pero Mariana no estaba sola. En la sala de espera, Roberto y Julia aguardaban. De vez en cuando, una enfermera salía para dar noticias. Va bien. La dilatación está progresando. No debe tardar mucho ahora. A las 5 de la mañana, después de casi 5 horas de trabajo de parto, la doctora entró en la sala. Mariana, tienes dilatación completa. Es hora de ir a la sala de partos. ¿Estás lista? Mariana no sabía si estaba lista, pero asintió de todos modos. El bebé estaba llegando y no tenía más opción que enfrentar lo que venía. La sala de partos era fría y estaba iluminada por luces intensas. Ayudaron a Mariana a subir a la mesa, le colocaron las piernas en posición, prepararon su cuerpo para el momento más crucial. La doctora se posicionó, el equipo de enfermeras alrededor, todo funcionando con precisión profesional. En la próxima contracción, vas a pujar, instruyó la doctora. Puja hacia abajo como si fueras al baño. Aguanta 10 segundos, descansa, y cuando venga la próxima contracción, lo haces de nuevo. Mariana asintió, con el corazón latiendo con fuerza. La contracción llegó como una tormenta, y ella pujó con todas sus fuerzas. Todo su cuerpo se tensó. El dolor era insoportable, pero no se detuvo. 10 segundos que parecieron una eternidad. Muy bien, la elogió la doctora. En la próxima lo haces de nuevo. Las contracciones se sucedieron, cada una más intensa que la anterior. Mariana pujaba, descansaba, pujaba de nuevo. El sudor le corría por el rostro.
Las lágrimas se mezclaban con el esfuerzo, pero no se rendía. Pensaba en el bebé, en cómo él estaba luchando por nacer tanto como ella estaba luchando por traerlo al mundo. Después de lo que parecieron horas, pero fueron solo 40 minutos, la doctora sonrió. Ya veo la cabeza. 1 o 2 contracciones más y nace. Tú puedes, Mariana. Un poco más. Mariana reunió todas las fuerzas que aún le quedaban. En la siguiente contracción, pujó con la mayor intensidad de toda su vida. Sintió que algo se movía. Sintió al bebé deslizarse y entonces escuchó el sonido más hermoso que jamás había oído. Un llanto, agudo, indignado, vivo. «Es un niño», anunció la doctora levantando al bebé para que Mariana pudiera verlo. Sano y perfecto. Mariana se desplomó en la mesa, exhausta pero aliviada, llorando y riendo al mismo tiempo. Un niño. Tenía un hijo. El equipo limpió al bebé rápidamente y lo colocó sobre el pecho de Mariana. Lo sostuvo con manos temblorosas, mirando ese rostrito rojo y arrugado, esos ojitos que intentaban abrirse, esas manitas diminutas que se cerraban en puños. «Hola, mi amor», susurró, las lágrimas cayendo libremente. «Hola, mi hijo. Soy tu mamá. Estoy aquí. Siempre voy a estar aquí». El bebé dejó de llorar al oír su voz, como si la reconociera. Mariana sintió que su corazón explotaba de amor. Todo lo que había pasado, todo el dolor, todo el sufrimiento, todo tenía sentido en ese momento. Era madre, y nada más importaba. Después de los procedimientos posparto, Mariana fue llevada a un cuarto. El bebé estaba limpio, vestido con un mameluco blanco diminuto, durmiendo tranquilo en un cunero al lado de la cama. Mariana no podía dejar de mirarlo. Su hijo, su milagro. Una enfermera entró en el cuarto. «Hay 2 personas que quieren verla. ¿Puede recibir visitas?» Mariana asintió, sabiendo quiénes eran. Roberto y Julia entraron despacio, como si tuvieran miedo de hacer ruido. Julia tenía los ojos muy abiertos de curiosidad y emoción. Roberto sonreía, pero había algo en sus ojos. Orgullo, tal vez, o alivio. «Nació», dijo Mariana innecesariamente, con la voz aún ronca por el esfuerzo. «Es un niño». Julia se acercó al cunero de puntitas. «¿Puedo verlo de cerca?» «Claro que sí», respondió Mariana. «Solo con cuidado». Julia miró al bebé dormido y su rostro se iluminó. «Es tan pequeñito y tan bonito. ¿Cómo le vas a poner?» Mariana había pensado mucho en eso en las últimas semanas. Había considerado nombres de la familia, nombres modernos, nombres que tuvieran un significado especial. Pero al final eligió un nombre sencillo, fuerte, que representaba lo que sentía. «Gabriel», dijo. «Se va a llamar Gabriel». «Es un nombre hermoso», dijo Roberto, acercándose también. «Parece un Gabriel». Se quedaron allí un rato, hablando en voz baja, admirando al bebé, compartiendo ese momento. Roberto contó que le había llamado a Teresa y a Camila para avisarles del nacimiento. Ambas estaban en camino al hospital. Mariana sintió una ola de gratitud. Tenía gente a su alrededor. Tenía apoyo. Gabriel no crecería solo. Después de que Roberto y Julia se fueran para dejarla descansar, Mariana tomó a Gabriel en brazos. Él se despertó, sus ojitos oscuros tratando de enfocarla. «Hola, mi amor», susurró. «Naciste en una madrugada de invierno en medio de una historia complicada. Tu papá no está aquí, pero tienes a tantas personas que ya te aman. Tienes a la abuela Teresa, a la tía Camila, a Roberto y a Julia, y me tienes a mí. Siempre me vas a tener a mí». Gabriel bostezó, sus deditos abriéndose y cerrándose. Mariana le besó la frente, inhalando el olor a bebé nuevo, ese olor único e inconfundible. Nada más importaba en ese momento. Solo ellos dos. Teresa llegó 1 hora después, con los ojos rojos de tanto llorar de felicidad. Trajo flores, ropita, pañales, todo lo que una abuela dedicada traería. Sostuvo a Gabriel con una delicadeza reverente, susurrando palabras de amor y bendición. «Es perfecto, Mariana, perfecto».
Camila llegó a media tarde, todavía con el uniforme del hospital donde trabajaba. Abrazó a Mariana con fuerza. «Lo lograste, amiga, eres increíble». En los días siguientes, mientras Mariana se recuperaba en el hospital, la vida continuó afuera. Leticia la visitó trayendo novedades sobre el proceso. Eduardo había intentado ponerse en contacto, queriendo saber del nacimiento del bebé. Ella bloqueó su número y pidió que toda comunicación se hiciera a través de los abogados. «Y hay más», dijo Leticia con un brillo en los ojos. «La historia se filtró a la prensa. Un periódico local quiere hacer un reportaje sobre el caso. Mujer embarazada abandonada en parada de camión demanda al padre del bebé. Está causando bastante revuelo». Mariana sintió un nudo en el estómago. «No sé si quiero esa exposición». Leticia asintió. «Entiendo, pero piénsalo así. ¿Cuántas mujeres pasan por situaciones parecidas y no tienen el valor de hablar? ¿Cuántas son abandonadas y se quedan en silencio por vergüenza o miedo? Tu historia puede ayudar a otras mujeres a entender que tienen derechos, que no necesitan aceptar ese tipo de trato». Mariana miró a Gabriel durmiendo en el cunero. Pensó en todas las mujeres que podrían estar pasando por la misma situación, solas, sin apoyo, sin saber que tenían opciones. «Está bien», dijo finalmente. «Acepto dar la entrevista. Pero quiero que sea honesta. Quiero contarlo todo, sin ocultar nada». El reportaje salió 3 días. Después, en la portada de la sección de Ciudad. Tenía la foto de Mariana con Gabriel, un texto detallado sobre el abandono, sobre el proceso legal, sobre la lucha por la justicia. La reacción fue inmediata e intensa. En las redes sociales, cientos de personas compartían la historia, manifestaban su apoyo, expresaban su indignación con Eduardo. Algunas mujeres comenzaron a compartir sus propias historias de abandono durante el embarazo. Historias de parejas que desaparecieron, que negaron la paternidad, que dejaron a las mujeres solas en los momentos más vulnerables. La historia de Mariana había tocado una herida colectiva, había dado voz a un sufrimiento que muchas llevaban en silencio. Eduardo, por su parte, comenzó a sentir el peso de las consecuencias. Sus compañeros de trabajo lo confrontaron. Su familia, que inicialmente se había puesto de su lado, comenzó a cuestionar su versión de los hechos. Su madre llamó a Leticia, pidiendo hablar con Mariana. Ella no atendió. Había puesto límites claros. Toda comunicación sería a través de los abogados. Pero Eduardo no se rindió. Lo intentó de todas las formas posibles. Mandó mensajes a través de amigos en común, intentó aparecer en el hospital, pero la seguridad se lo impidió. Incluso creó perfiles falsos en redes sociales para intentar contactarla. Mariana bloqueó todo. Leticia había sido clara. No involucrarse, no responder, no prestar atención. El proceso hablaría por ella. Cuando Mariana recibió el alta del hospital, Roberto fue a buscarla. Salió con Gabriel en brazos, Teresa a su lado cargando las bolsas. Camila se había tomado el día libre para ayudar. Julia esperaba en el coche, ansiosa por ver al bebé de nuevo. La casa de Roberto había sido preparada para recibir a un recién nacido. Había comprado un cunero nuevo. Lo había armado en el cuarto de visitas donde se quedaba Mariana. Había abastecido de pañales, toallitas, ropita. Julia había hecho dibujos para decorar las paredes. Era un cuarto sencillo, pero lleno de cariño. «Bienvenido a casa, Gabriel», dijo Roberto cuando entraron sonriendo. «No es un palacio, pero es un hogar». Mariana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas por milésima vez. Roberto había hecho todo eso. Un hombre que no le debía nada, que tenía sus propias responsabilidades, su propia vida, pero que había elegido ayudar, que había abierto su casa y su corazón a una extraña. Las primeras semanas con Gabriel fueron intensas. Mariana aprendió, en la práctica, lo que significaba ser madre. Las tomas de leche en la madrugada, los cambios infinitos de pañales, el llanto que a veces no tenía motivo aparente. Era agotador, era desafiante, pero también era mágico. Cada sonrisa, cada sonido, cada pequeño hito de desarrollo era una victoria. Roberto y Julia ayudaban en lo que podían.
A Julia le encantaba sostener a Gabriel, hacerle caras, cantarle cancioncitas que aprendía en la escuela. Roberto ayudaba con las tareas prácticas. Preparaba comidas, lavaba ropita, se despertaba de madrugada cuando oía llorar a Gabriel para ver si Mariana necesitaba ayuda. Teresa visitaba regularmente, trayendo comida casera y consejos de abuela experimentada. Camila pasaba siempre que podía, ofreciendo orientación médica y apoyo emocional. Era una red de apoyo que Mariana nunca imaginó tener. Y en el centro de todo estaba Gabriel, pequeño y frágil, pero ya el motivo de todo. Mientras tanto, el proceso legal avanzaba. El tribunal fijó una audiencia de conciliación. Eduardo tendría que comparecer, junto con su abogado, para intentar llegar a un acuerdo. Mariana también tendría que estar allí. Sería la primera vez que se verían desde esa noche en la parada de camión. ¿Quieres que vaya contigo?, preguntó Roberto cuando Mariana le contó sobre la audiencia. Mariana dudó. Una parte de ella quería su presencia reconfortante. Otra parte sentía que ya había abusado demasiado de su bondad. Pero Roberto pareció leerle la mente. No es un abuso pedir apoyo, Mariana. Estamos aquí para eso. Si quieres que vaya, voy. Sí quiero, admitió. Sería más fácil contigo allí. El día de la audiencia, Mariana se vistió con ropa sencilla pero digna. Se recogió el cabello, se puso un maquillaje ligero. Quería parecer fuerte, en control, aunque por dentro estuviera nerviosa. Teresa se quedó en casa cuidando a Gabriel. Roberto la acompañó hasta el juzgado, quedándose en la sala de espera mientras ella entraba con Leticia. Eduardo ya estaba allí, sentado junto a su abogado. Cuando Mariana entró, él levantó la vista. Por un breve momento, sus miradas se encontraron. Mariana vio algo en él. Arrepentimiento, tal vez, o vergüenza, o simplemente la incomodidad de estar allí, enfrentando las consecuencias de sus actos. Desvió la mirada y se sentó junto a Leticia. No le daría la satisfacción de ver cuánto le afectaba ese encuentro. El juez entró y la audiencia comenzó. Explicó el objetivo de la conciliación. Pidió que los abogados presentaran sus posturas. El abogado de Eduardo habló primero. Alegó que hubo un malentendido, que la relación estaba en crisis, que Eduardo estaba dispuesto a reconocer la paternidad y asumir sus responsabilidades económicas. Pero seguía negando haber abandonado a Mariana intencionalmente. Leticia rebatió con las pruebas, los mensajes, la declaración del testigo, los registros médicos. No hay malentendido cuando se deja a una mujer embarazada de 8 meses sola en una parada de camión por la noche, dijo con firmeza. Hay un abandono claro y documentado. El juez escuchó todo en silencio. Luego se dirigió a Eduardo. ¿Tiene algo que decir en su defensa, señor? Eduardo dudó. Miró a Mariana, luego al suelo. Comenzó con la voz fallando. Cometí un error grave. No sé qué me pasó por la cabeza esa noche. Tenía miedo. No estaba preparado para ser padre y actué de la peor manera posible. Hizo una pausa. No tengo excusa. Lo que hice fue imperdonable. El silencio en la sala era pesado. Mariana sintió que algo se movía dentro de ella. No era perdón. Todavía no. Tal vez nunca. Pero era un reconocimiento de que al menos él estaba admitiendo la verdad. El juez asintió. Considerando la gravedad de la situación y la admisión del demandado, voy a determinar lo siguiente. El reconocimiento de paternidad será oficializado. La pensión alimenticia se fijará en un 30% del salario del demandado, con retroactivo desde el nacimiento del niño, y quedará registrado en el expediente el abandono de persona, con las debidas consecuencias legales. Eduardo bajó la cabeza. Su abogado intentó objetar, pero el juez fue firme. Las pruebas son claras. El testigo es confiable. No hay margen para otra interpretación de los hechos. Cuando la audiencia terminó, Mariana salió de la sala sintiendo que le quitaban un peso de los hombros. No era una victoria completa. Nada le devolvería lo que había perdido, la relación que creía tener, el padre presente que quería para su hijo. Pero era justicia, era reconocimiento, era la certeza de que lo que pasó no sería borrado ni olvidado. Roberto la esperaba a la salida.
¿Cómo te fue?, preguntó, estudiando su rostro. Bien, respondió. Fue justo. Admitió lo que hizo. El juez falló a nuestro favor. Roberto sonrió. Sabía que saldría bien. Luchaste por ello. Los meses siguientes trajeron una rutina que Mariana nunca imaginó posible. Gabriel crecía rápido, ganando peso, desarrollando su personalidad. Era un bebé tranquilo, que sonreía fácil y dormía bien por las noches, para alivio de todos en la casa. Mariana veía en él un milagro diario. Cada nuevo logro era motivo de celebración. La primera sonrisa social, el primer intento de agarrar objetos, los sonidos que comenzaban a parecer palabras. La decisión judicial trajo no solo justicia, sino también estabilidad económica. La pensión que Eduardo estaba obligado a pagar garantizaba que Mariana pudiera concentrarse en los primeros meses de vida de Gabriel sin la presión de volver a trabajar de inmediato. Pero sabía que no podía depender de eso para siempre. Necesitaba reconstruir su vida profesional, su independencia. Fue Roberto quien le sugirió que tomara un curso en línea de administración de empresas. Siempre has sido organizada, se te dan bien los números. Con un curso así podrías trabajar medio tiempo desde casa, al menos al principio, hasta que Gabriel esté más grande. Mariana consideró la idea. Tenía sentido. Podía estudiar durante las siestas de Gabriel, en las noches tranquilas después de que él se durmiera. Roberto se ofreció a pagar el curso, pero ella se negó con firmeza. «Ya has hecho demasiado por mí. Esto lo pago yo sola». Él no insistió, respetando su necesidad de mantener cierta autonomía. Pero Mariana sabía que Roberto estaría allí si lo necesitaba, como lo había estado desde el primer momento. La convivencia entre ellos había evolucionado hacia algo cómodo y natural. No había exigencias, no había expectativas más allá del respeto mutuo y el cuidado que se tenían. Roberto seguía siendo el padre dedicado que siempre fue, trabajando durante el día como técnico en refrigeración, volviendo cansado pero siempre con una sonrisa para Julia y ahora también para Gabriel. Julia, por su parte, se había convertido en una especie de hermana mayor para Gabriel. Le encantaba ayudar a Mariana con las tareas sencillas, sostener el biberón, elegir la ropita, hacerle caras para arrancarle sonrisas al bebé. La niña florecía con la presencia de ellos en la casa. Más habladora, más segura de sí misma, más feliz. Una tarde, mientras Mariana cambiaba a Gabriel, Julia apareció en la puerta del cuarto con un dibujo en la mano. «Hice esto en la escuela hoy», dijo tímidamente, extendiéndole el papel. Mariana tomó el dibujo y sintió que se le oprimía el corazón. Era una familia. Un hombre, alto, una niña, una mujer y un bebé pequeño, todos de la mano frente a una casa. Debajo, con la letra torcida de una niña, estaba escrito «Mi familia». «Julia, está hermoso», dijo Mariana con la voz entrecortada. «¿Me lo puedo quedar?» Julia asintió, sonriendo. La maestra preguntó quién vivía en mi casa y le dije que mi papá, yo, tú y Gabriel. Dijo que toda la gente que vive junta y se cuida es una familia. ¿Verdad que sí? Mariana abrazó a la niña, tratando de contener las lágrimas. «Claro que sí, querida, claro que sí». Esa noche, después de que Julia se durmiera y Gabriel acabara de tomar leche, Mariana le mostró el dibujo a Roberto. Él lo miró por un largo momento, con los ojos llorosos. «Te ve como familia», dijo en voz baja. «A los dos, a ti y a Gabriel». Mariana sintió que algo se movía dentro de ella. Un sentimiento que había estado creciendo durante meses, pero que temía nombrar. «¿Y tú?», preguntó antes de poder contenerse. «¿Cómo nos ves tú?». Roberto guardó silencio, eligiendo las palabras con cuidado. «Los veo como las personas más importantes de mi vida, además de Julia. Me despierto. Todos los días feliz de tenerlos aquí. Me preocupo cuando sales. Me alivio cuando vuelves. Oigo a Gabriel llorar de madrugada y ya me levanto para ver si necesitas ayuda». Hizo una pausa, mirándola. «No sé cómo se llama esto, pero es real, es profundo». Mariana sintió que el corazón se le aceleraba.
Desde que Eduardo la había abandonado, había construido muros alrededor de su corazón. Se juró a sí misma que no volvería a confiar tan fácilmente, que no se abriría para que la lastimaran de nuevo. Pero Roberto había derribado esos muros ladrillo por ladrillo, no con grandes gestos ni promesas vacías, sino con una presencia constante, con un cuidado genuino, con una bondad que no esperaba nada a cambio. «Yo tampoco sé cómo se llama», admitió, «pero siento lo mismo». Se quedaron allí, sentados en la sala con las luces bajas, Gabriel durmiendo en el regazo de Mariana y el dibujo de Julia sobre la mesa de centro. No se besaron, no hicieron declaraciones dramáticas. Simplemente reconocieron que algo había cambiado entre ellos, que lo que comenzó como un gesto de caridad se había transformado en algo mucho más profundo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Eduardo lidiaba con las consecuencias de sus elecciones. La noticia del proceso, la repercusión en la prensa, todo había afectado su vida de formas que no había previsto. Perdió amigos, enfrentó juicios en el trabajo, vio cómo su reputación se deterioraba. Su familia, inicialmente de su lado, comenzó a distanciarse cuando la verdad se volvió innegable. Intentó, varias veces, ponerse en contacto con Mariana. Escribió cartas que nunca fueron abiertas. Envió mensajes a través de terceros que nunca fueron respondidos. Quería conocer a Gabriel. Quería pedir perdón. Quería de alguna manera arreglar lo que había roto. Pero Mariana había sido clara a través de Leticia. Todo contacto sería a través de los abogados. La pensión se pagaba regularmente. Los derechos legales estaban establecidos. No había nada más que discutir. Leticia actualizaba a Mariana sobre los intentos de Eduardo. «Está insistiendo en visitas supervisadas», dijo durante una llamada. «Quiere empezar a construir una relación con su hijo». Mariana miró a Gabriel, que estaba en su mecedora, mirando fascinado sus propios pies. «¿Y qué opinas?», preguntó. «Legalmente tiene derecho a visitar a su hijo, pero puede ser bajo las condiciones que tú determines. Visitas supervisadas, en un lugar neutral, horarios específicos. Tú tienes el control sobre cómo sucederá». Mariana respiró hondo. Una parte de ella quería negarse. Quería mantener a Eduardo lejos de Gabriel para siempre, como un castigo eterno por lo que había hecho. Pero otra parte, la que amaba a Gabriel más de lo que odiaba a Eduardo, sabía que todo hijo merecía conocer a su padre, aunque ese padre hubiera fallado terriblemente. «Está bien», dijo finalmente, «pero despacio. Una visita al mes, una hora, en un lugar público, con alguien presente. Y si falta una vez, se acabó. No voy a permitir que decepcione a Gabriel como me decepcionó a mí». Leticia estuvo de acuerdo. «Comunicaré los términos. Y Mariana, estás tomando la decisión correcta, no por él, sino por tu hijo». La primera visita se programó para un sábado por la tarde en un parque público. Mariana llegó con Gabriel en la carriola, acompañada por Roberto, quien insistió en estar presente. Eduardo ya estaba allí, visiblemente nervioso, con un osito de peluche en las manos. Cuando vio a Mariana, se quedó helado. «Hola», dijo en voz baja. «Hola», respondió Mariana manteniendo la voz neutra. «Este es Gabriel». Eduardo se acercó despacio, como si temiera asustar al bebé. Gabriel lo miró con curiosidad, sin reconocerlo. «Hola, Gabriel», susurró Eduardo con la voz quebrada. «Soy tu papá». Mariana vio las lágrimas en sus ojos y sintió algo extraño. No era lástima, no era perdón, era solo el reconocimiento de que Eduardo también había perdido algo. Había perdido meses de la vida de su hijo. Había perdido las primeras sonrisas, los primeros logros, y esa era una consecuencia que tendría que cargar para siempre. La visita duró exactamente una hora. Eduardo sostuvo a Gabriel con un cuidado reverente, le habló en voz baja, le hizo promesas de ser mejor. Cuando llegó la hora de irse, le devolvió el bebé a Mariana con renuencia. «Gracias por esto», dijo. «Sé que no me lo merezco». «No, no te lo mereces», respondió Mariana con honestidad. «Pero Gabriel merece conocer a su papá. Solo no lo decepciones a él también».
Eduardo asintió sin palabras. Cuando se fue, Roberto le puso una mano en el hombro a Mariana. «Fuiste muy valiente hoy». «No fue por valentía», respondió ella. «Fue por hacer lo correcto». Los meses siguieron pasando. Gabriel cumplió 6 meses, luego 9. Empezó a gatear, a comer papillas, a decir las primeras sílabas que sonaban como mamá y papá, aunque Mariana sabía que aún no eran palabras de verdad. Eduardo mantuvo las visitas regulares, sin faltar nunca, siempre puntual. No era una relación cercana, pero era una relación, y quizás era lo mejor que podían tener dadas las circunstancias. Mariana terminó el curso de administración de empresas con excelentes calificaciones. Comenzó a buscar trabajo que pudiera hacer desde casa, de medio tiempo. Encontró un puesto como asistente virtual para un despacho de contadores. El sueldo no era mucho, pero sumado a la pensión, le daba para empezar a pensar en su independencia. Fue en 1900, una de esas noches después de recibir la noticia del empleo, que Mariana tuvo una conversación seria con Roberto. Estaban en la cocina, ella preparando el biberón de Gabriel para la noche mientras Roberto hacía café. «Roberto, conseguí el trabajo», dijo. «Empiezo el mes que viene». Él sonrió ampliamente. «Eso es increíble, Mariana. Felicidades». Ella respiró hondo. Entonces, estaba pensando, necesito empezar a organizarme para irme de aquí, buscar un departamento pequeño, algo que pueda pagar con mi sueldo y la pensión. Ya has hecho demasiado por mí y por Gabriel. No puedo abusar más de tu bondad». La sonrisa de Roberto desapareció. «Mira, no estás abusando de nada, pero entiendo si quieres tener tu propio espacio, tu independencia». Hizo una pausa, revolviendo el café distraídamente. «Pero necesito decirte algo antes de que decidas». Mariana sintió que el corazón se le aceleraba. «Dime». Roberto dejó la taza en el fregadero y se volvió hacia ella. «En los últimos meses, esta casa ha cambiado por completo. Antes éramos solo Julia y yo, y estaba bien, nos las arreglábamos bien. Pero ahora están tú y Gabriel y es diferente, es mejor. La casa está más llena, más viva. Julia está más feliz que nunca. Y yo…» Dudó buscando las palabras correctas. «Yo me enamoré de ti, Mariana. No sé cuándo pasó exactamente. Quizás fue gradual, un poco cada día. Pero pasó. Y no quiero que te vayas. No porque crea que me necesitas, sino porque yo te necesito a ti. Tu presencia, tu sonrisa, la forma en que iluminas esta casa». Mariana sintió que las lágrimas comenzaban a caer. Roberto continuó, con la voz firme pero emocionada. «No te estoy pidiendo nada ahora. No te pido que correspondas a lo que siento. Solo te pido que consideres quedarte. No como una invitada, sino como parte de esta familia de verdad, como mi compañera, como mi pareja, a tu tiempo, a tu manera». Mariana no podía hablar. Las lágrimas caían libremente ahora. Roberto se acercó y le secó una lágrima con el pulgar, un gesto infinitamente amable. «Si decides irte, lo entenderé y te ayudaré, pero si decides quedarte, haré todo lo posible para hacerte feliz. A ti y a Gabriel». Mariana finalmente encontró su voz. «Yo también me enamoré de ti», susurró. «Traté de no hacerlo. Traté de mantener la distancia, de recordar que solo estabas siendo amable, pero hiciste que todo fuera tan fácil. Me hiciste creer de nuevo en la gente buena, en los finales felices posibles». Roberto sonrió, y también había lágrimas en sus ojos. «Entonces quédate, construye ese final feliz aquí, con nosotros». Se besaron allí, en la cocina sencilla, con el olor a café en el aire y el suave sonido de Gabriel durmiendo en su cuarto. No fue dramático ni cinematográfico, fue real, genuino, lleno de promesas y esperanza. Julia se enteró al día siguiente, durante el desayuno. Miró a Mariana y a Roberto, notó sus manos entrelazadas sobre la mesa y su rostro se iluminó. «¿Van a estar juntos como novios?». Roberto se rió. «Sí, hija. Si Mariana acepta». Julia saltó de la silla y los abrazó a ambos. «Lo sabía, sabía que iba a pasar. Ahora somos una familia de verdad». Y lo eran.
No de la forma tradicional, no de la forma que Mariana había imaginado cuando estaba embarazada de Gabriel y soñaba con una familia. Pero eran familia de la manera que importaba, unidos por el amor, el respeto y el cuidado mutuo. Los meses se convirtieron en años. Gabriel creció, empezó a caminar, a hablar, a desarrollar su personalidad única. Era un niño alegre y curioso, rodeado de amor por todos lados. Llamaba a Roberto tío Beto y a Julia Ju, y ambos adoraban cada segundo con él. Eduardo continuó con las visitas, que eventualmente aumentaron a quincenales. Nunca se convirtió en el padre presente que Gabriel merecía, pero era una presencia en su vida. Y Mariana había hecho las paces con eso. No lo perdonó por completo, no lo olvidó, pero ya no cargaba con el enojo. Había seguido adelante. Mariana y Roberto se casaron en una ceremonia sencilla en el jardín de la casa, solo con la familia y amigos más cercanos. Julia fue la dama de honor y Gabriel, con casi 2 años, fue el paje más adorable que jamás haya existido, aunque tiró los anillos a mitad del camino. Teresa lloró de emoción. Camila dio el discurso más bonito y divertido. Y Osvaldo, el dueño de la panadería que había sido testigo en esa noche crucial, asistió y trajo el pastel de bodas. Mientras cortaban el pastel, Roberto le susurró al oído a Mariana. ¿Quién diría que todo comenzaría en una parada de camión? Mariana sonrió. No cambiaría nada. Todo el sufrimiento, todo el dolor, todo valió la pena para llegar aquí. Años después, cuando Gabriel ya tenía 5 años e iba a la escuela, hizo una pregunta durante la cena. «Mamá, ¿cómo se conocieron tú y papá?» Mariana miró a Roberto, quien sonrió animándola. «Bueno, mi amor», comenzó. «Es una historia larga. Tu mamá pasó por un momento muy difícil cuando todavía estabas en mi panza, pero tu papá y tu hermana me encontraron y me ayudaron, y a partir de ese día nos convertimos en una familia». Gabriel pensó por un momento. «¿Entonces también me salvaron a mí?» «En realidad», dijo Mariana, alborotándole el cabello, con cariño, «nos salvamos unos a otros». Esa noche, después de acostar a Gabriel, Mariana fue a la cocina a preparar su lunch para la escuela del día siguiente. Sobre el mostrador había un bolillo fresco que Roberto había comprado en la panadería de Osvaldo. Tomó el pan, sintió el calor aún presente, inhaló el olor familiar. Por un breve momento, fue transportada de vuelta a esa noche, a la parada de camión fría y solitaria, a la desesperación, al miedo, al pan en sus manos siendo el único consuelo tangible, pero ahora, en esa cocina llena de vida y amor, el pan significaba algo completamente diferente. Significaba hogar, significaba familia, significaba que había sobrevivido, que había superado, que había construido algo hermoso de las cenizas del dolor. Roberto apareció detrás de ella, abrazándola por la espalda. «¿En qué piensas?» Mariana se giró en sus brazos todavía sosteniendo el pan. «Estoy pensando en lo extraña que es la vida, en cómo las peores noches pueden llevar a los mejores días, en cómo algo que debería haberme destruido terminó por traerme a ti». Él le besó la frente. «Pasamos por mucho para llegar aquí, y valió la pena cada segundo», respondió ella. Se quedaron allí abrazados en la cocina silenciosa, mientras la casa dormía a su alrededor. Afuera, en algún lugar de la ciudad, la parada de camión donde todo comenzó todavía existía. Todavía recibía pasajeros, todavía era testigo de historias. Pero para Mariana se había convertido en algo más grande, un símbolo no de abandono, sino de resistencia, no de dolor, sino de transformación, no del fin de algo, sino del comienzo de todo. Gabriel crecería escuchando esa historia, sobre cómo su madre fue abandonada, pero se negó a rendirse, sobre cómo unos extraños se convirtieron en familia, sobre cómo el amor puede venir de los lugares más inesperados, y crecería sabiendo que, incluso en los momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de un nuevo amanecer. La parada de camión en la Avenida de los Insurgentes seguiría allí por muchos años. Y a veces, en las noches frías de invierno, Mariana pasaba en coche por allí con Roberto.
No se detenía, no lo necesitaba. Solo miraba, recordaba y seguía adelante. Porque el pasado tenía su lugar, pero el futuro era donde ella elegía vivir. Y en ese futuro tenía un esposo que la amaba, una hijastra que la veía como una madre, un hijo que crecía rodeado de afecto, una madre que se había convertido en su mejor amiga, amigos leales y una historia de superación que inspiraba a otras mujeres a no aceptar menos de lo que merecían. Mariana había comenzado su viaje sola en una parada de camión, pero había terminado rodeada de amor, en un hogar que construyó con sus propias manos, con su propio corazón, con su propia fuerza. Y esa, sabía, era la mayor victoria de todas.